Buenos días. Ayer vimos a la España que quizás todos esperábamos. Dentro vídeo. Buenos días a todos. Café mundialista del día, lo tengo que ver. 22 de junio, café mundialista, por supuesto, sin café. Y es que siempre digo lo mismo, no me gusta. Pero prometo que, como mucho, el día de la final voy a tener un café aquí y os lo voy a enseñar. Aunque luego no me lo tome. Pero bueno, en fin, eso es otra historia. Vamos a repasar un poquito lo que pasó ayer porque realmente ayer fue un día bastante importante, por lo menos del Mundial desde la perspectiva española, ¿no? Y creo que es importante comentarlo, ¿no? Esa goleada que ya vimos todos ayer, que además lo comenté aquí un poquito después del partido, por la tarde, ese 4-0 con ese gran partido, sobre todo de Oyarzábal, esos dos goles y esa asistencia en esos primeros 24 minutos, creo que fueron aproximadamente, que es además historia ya de los mundiales. Pero más allá de eso, yo creo que sí que vimos en ese 4-0 frente a Arabia una vuelta a lo que todos pensábamos que iba a ser esta selección española, ¿no? Es verdad que podemos decir, bueno, pero es que el rival, Arabia Saudí, demostró incluso menos que de lo que demostró Cabo Verde el día del primer partido. Y quizás es verdad. Y además ahora vamos a hablar de Cabo Verde porque ayer también hizo algo interesante en el otro partido del grupo que me apetece comentarlo bastante. Y todo eso es verdad, como digo, ¿no? Es decir, al final fijaos, la que yo pensaba que iba a ser la selección que podía dar más guerra del grupo, tanto a Uruguay como a España, que era Arabia Saudí, me parece que ha sido la selección más floja a la que se ha enfrentado España, hay que decirlo también, pues tal vez de los últimos, no sé, muchos partidos. No sabría decir exactamente, pero yo no recuerdo una selección que le haya dado tantos problemas a España de los últimos partidos. A lo mejor habrá alguno, ¿no? Porque sí es cierto que España ganó un 3-0 a Serbia en un amistoso hace unos meses de preparación, que recuerdo que no fue un partido especialmente complicado, pero no sé, no me pareció para nada ser una selección Arabia Saudí, también hay que decirlo, donde se le pudiera poner un termómetro, ¿no?, a la selección. Pero lo que sí vimos de España fue un juego muchísimo más rápido, un Lamil Yamal que ya sí que empezó de titular y se le vio muy bien. Y hay una cosa que me gustó mucho, que son detalles, pero que yo creo que marcan también mucho, que es hasta dónde puede llegar un futbolista, que es meterse con la edad que tiene en un partido, en un mundial, y lo primero, además viniendo de un mal resultado de la selección española y todo lo que se genera con esos malos resultados, además dentro de una concentración en un mundial donde yo me imagino que será mucho más difícil para un jugador abstraerse, ¿no? Es decir, y esto es otra cosa que yo quiero comentar, porque si estás haciendo tu vida normal y tienes un mal resultado, pues a lo mejor al día siguiente pues te vas a tu casa, te vas con tu familia, te vas a hacer no sé qué, te vas a comer con... Bien, ahí sí que te puedes olvidar de ese mal resultado o de esas críticas que te están haciendo tanto en redes sociales como la prensa, ¿no? Pero una concentración en un mundial donde no sé tampoco hasta qué punto puedes hacer tu vida o abstraerte de todo, donde cualquier cosa te puede llegar al móvil, a las redes sociales, o donde obviamente te vas a enterarte de todo, yo creo que tiene que ser un poquito más difícil. Y dentro de ese escenario, meterte con esa personalidad de decir, venga, vamos a encarar desde el minuto uno, me parece que dice muchas cosas buenas, tanto del jugador, por supuesto, sino también de la selección española. Y yo es que pienso mucho en que al final un campeonato del mundo no se trata tanto de ser bueno, que obviamente lo tienes que ser, porque te estás enfrentando a las mejores selecciones del planeta, en una situación donde todos se juegan la vida y donde todos dan todo para ganar. Perdonadme la alergia. Ya. Pues creo que demuestra mucho la mentalidad
que hay que tener en un campeonato de estos, ¿no? No sabemos hasta dónde llegará España, obviamente, pero lo que sí es que ayer sí que demostraron que pueden hacer cosas grandes o que pueda aspirar a cosas grandes en este mundial. Esa es la sensación que a mí me dejó. Y por supuesto, lo que se ocurrió es algo que está ocurriendo mucho en este mundial, ¿no? Que es las sensaciones del primer día, luego no tienen nada que ver con las sensaciones del segundo día. Lo hemos visto con muchas selecciones y mi sensación es que lo vamos a seguir viendo en lo que queda de segunda jornada. Sobre todo me interesan los partidos de Argentina, de Portugal, que está también con un lío bastante importante después del el empate frente a Congo. Vamos a ver lo que pasa en ese momento. Pero bueno, si seguimos repasando lo que pasó ayer, nos encontramos con un empate a 0 entre Bélgica e Irán. Y esto, desde la perspectiva de los, entre comillas, favoritos, aunque yo a Bélgica no la metía como tal, pero sí que la meto como una selección donde, hombre, el techo debería ser algo más. Evidentemente no es la Bélgica de hace unos años, donde todos, incluido yo, la damos un poquito como firme candidata, ¿no? Pero sí que esperaba algo más de Bélgica. De momento lleva 2 empates. El primer partido casi pierde el partido frente a Egipto. Y aquí eh, empate a 0 frente a Irán en un partido que bien pudo haber perdido también, porque realmente no fueron mejores que los iraníes. Así que pinta mal realmente ese partido para Bélgica, aunque este grupo para Bélgica, aunque el último partido frente a Nueva Zelanda, pues se supone que se enfrenta a la selección más débil, lleva 2 puntos, lo normal es que sí que se clasificase para 16avos. Pero lo de ayer no tiene, o sea, podemos decir que genera preocupación, ¿no? Para los belgas. Y el siguiente partido fue el que enfrentaban en el otro partido del grupo de España a Uruguay con Cabo Verde. Quizás Cabo Verde se está convirtiendo en una de las grandes historias del torneo. Y realmente hay que decir que no es casualidad. Es un equipo que en la clasificación se coló por delante. Creo que además, no sé si perdió uno o ningún partido de la fase de clasificación. Quedó por delante de selecciones históricas africanas, como puede ser Camerún. Lo cual ya dice un poco que, oye, a lo mejor este equipo o esta selección no es una selección que haya venido al Mundial de vacaciones o no es una selección tan menor, ¿no? Estoy seguro que si este partido hubiera sido, o este grupo hubiera sido con España, Camerún, Uruguay y Arabia, ese empate frente a la selección africana desde España no se hubiera visto con tanta crítica. Y lo mismo este resultado que hemos visto contra Uruguay. Además, los caboverdianos se adelantaron del marcador, los uruguayos al final pudieron empatar. Perdóname con la alergia, pero es que estoy... en fin. Em, yo creo que deja muy bien la clasificación para que Cabo Verde se meta en la siguiente fase. Y además hay una cosa muy curiosa, que es que es fácil, ya lo haremos el día de antes de números, pero es fácil que Cabo Verde se meta como segunda y que tengamos un partido al final de 16avos entre Argentina y Cabo Verde. Es relativamente fácil, porque al final Uruguay se ha metido en un lío con estos 2 empates. Puede ganar España la próxima semana, esta semana, en el último partido. Podría darse, pero yo veo a esta selección uruguaya que no me termina de convencer, no la termino de ver en una selección con verdadero potencial, con lo que la he visto en estos 2 partidos, para que se pueda plantear realmente hacer una victoria épica frente a un rival como España, por ejemplo. Otra cosa es que España se llega al partido relajándose mucho, cosa que no creo que suceda, así que veo difíciles las opciones de Uruguay. Incluso difíciles de meterse como tercera, que podría ser, pero tiene que por lo menos sacar un empate frente a España y tendría que esperar resultados y ver si lo logra o no. La verdad es que ha sido un poco, o está siendo un poco, uf,
regulera la actuación de Uruguay en el Mundial. Quizás en algunos momentos esperábamos más. Pero bueno, veremos un poquito lo que pasa en esos partidos. Y ya para terminar la jornada se dio el Nueva Zelanda 1, Egipto 3. Este partido no le pude ver. Dicen que Egipto fue bastante superior y que hizo un gran partido. Desde luego es una victoria histórica para la selección egipcia. Una selección egipcia que se puede meter en una siguiente ronda o superar la fase de grupos de un mundial por primera vez, creo, en su historia. Así que es un partido histórico. Pero yo les digo que no lo vi, así que no puedo decir exactamente qué es lo que pasó. Sé que apareció Salah, sé que tuvieron que remontar el partido y que desde luego llega muy bien reforzado Egipto como para en ese partido frente a Irán de la última jornada de este grupo va a ser bastante intenso. ¿Qué tenemos para hoy? Pues para hoy tenemos un día muy interesante porque para empezar tenemos una Argentina-Austria. Vamos a ver qué es lo que hace esta selección argentina que dio tan buenas sensaciones el primer día frente a Argelia, sobre todo Messi. Claro, yo aquí hay que decir una cosa, y es que la selección austríaca en los últimos años siempre ha sido una selección de esas que no fallan a ninguna gran cita, de esas selecciones, digamos, incómodas, pero con mucho dentro y muy bien preparadas y haciendo las cosas muy bien. Se ha hecho las cosas muy bien desde la Federación Austríaca en los últimos años. Y, hombre, Austria no es una potencia, pero sí es una selección que en un momento dado te puede complicar las cosas. Pero aquí me genera un poco más dudas de a ver cómo responde, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no vaya a ganar este partido de Argentina, estoy diciendo que lo va a tener un poquito más difícil que el primer día. O por lo menos esa es la sensación que yo tengo, que luego a lo mejor terminamos por ver un 5-0 a favor de Argentina y Austria no ha hecho nada, pero bueno, partido interesante de ver. El siguiente partido también interesante de ver porque volvemos a ver a la selección francesa que ya ganó, bien ganado yo diría, a Senegal en el primer partido y que aquí debería ser bastante favorito para llevarse este partido también, ¿no? Y a Irak, además, perdió 4-1 frente a Noruega. Ha demostrado ser una selección, bueno, correosa y con sus cosas, pero evidentemente muy inferior a las dos selecciones buenas del grupo, o incluso las tres selecciones buenas del grupo. Yo creo que es muy inferior a las otras tres, ¿no? Y aquí debería ganar Francia, yo creo que claramente, ¿no? Bueno, estábamos en el Noruega-Senegal. Tengo que cortar por la alergia, en fin. Como decía, creo que es uno de los partidos que quizás es de los más igualados del día. Hay gente diciendo o asegurando, y yo estoy de acuerdo, que Noruega puede ser una de esas selecciones que al final llegan lejos, una de las sorpresas, ¿no?, entre comillas, del Mundial. Y yo estoy de acuerdo. O sea, realmente tiene muy buen equipo esta Noruega. Y aquí debería ser un partido entretenido frente a Senegal y debería llevarse el partido. Vamos a ver un poquito lo que pasa. Y luego el día terminará con ese Jordania-Argelia, ya de madrugada, con, digamos, la última oportunidad para esos dos de intentar engancharse a la pelea, ¿no? Partiría para mí como favorita Argelia, tiene mejor equipo que Jordania y puede ser que además sea uno de esos equipos que terminen siendo correosos en esos 16avos, que se meta como uno de los terceros. Me da la sensación. Así que eso es lo que puede pasar. Eso es lo que es la jornada del día de hoy. Jornada interesantísima, porque además ya estamos viendo un poco cómo es el desarrollo de los grupos y nada, queda prácticamente nada para que empecemos a ver esos últimos partidos que van a definir ya los cruces, que no sé si es donde empieza el Mundial de verdad, pero sí es donde van a empezar las emociones fuertes de verdad en el torneo. En fin, vamos a dejar el vídeo aquí. Te quiero recordarte... una cosa, antes que se me olvide. Vamos a subir esta tarde-noche, yo creo que a las 9, un vídeo sobre cuál es el trabajo de Estados Unidos en estos últimos años, más allá de Pochettino,
porque creo que es muy interesante lo que se ha hecho en Estados Unidos desde hace unos años acá y evidentemente de lo que se quiere hacer y cuál es el estado, ¿no? Porque a muchos les sorprenden esas dos victorias tan claras que ha tenido en el Mundial, pero yo creo que responde esos resultados a la evolución del fútbol en el país. Pero bueno, os emplazo a que lo veáis esta tarde noche. Me imagino que lo publicaré sobre las 9, una cosa así. A ver qué os parece. En fin, vamos a dejar el vídeo aquí. Y nada, como digo siempre, podéis suscribiros al canal, puedes suscribirte. Es la mejor forma de ayudarme con este proyecto. Y nada, seguimos con los cafés mañaneros cada día. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.